Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi amado Víctor, la luz, por favor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Tengan todos ustedes felices noches lluviosas, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermoso este himno, muy bonito. La fidelidad de Dios, su misericordia y su amor en nuestra vida. Damos la bienvenida a los que están hoy en la transmisión, que Dios les bendiga, y nos preparamos al estudio, mis amados hermanos. Vayamos juntos al libro de Eclesiastés. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y vamos al capítulo 8. Nos quedamos hace 2 semanas en los versículos 7, 8. Vamos a continuar desde el verso 5 del capítulo 8 de Eclesiastés y nos preparamos para la lectura de la palabra. Vamos a dar lectura del verso 1 al 9 y oramos. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, y damos lectura alternada del verso 1 al 9. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dirá qué hacer. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el vivir, ni potestad sobre el día de la muerte, y no para armar pasar guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todos juntos. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Bendita sea la palabra de Dios. Nos unimos en oración. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Invoquemos el nombre de nuestro Dios. Roguemos el mover de su Espíritu Santo en nuestra vida y que nos guíe a toda verdad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Bendito Dios del universo, Dios eterno y Rey soberano. Te damos gracias por la bendición y oportunidad que das a tus hijos de podernos reunir nuevamente en esta casa de oración. Gozosos, Señor, y expectantes porque vamos a estudiar tu palabra y sabemos que recibiremos instrucción divina. Por esa razón nos unimos en oración los que estamos en tu nombre reunidos. Rogamos e invocamos tu nombre, Señor. Dios bendito, permite que tu Espíritu se mueva con poder en esta reunión, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Espíritu Santo, enséñanos, aliméntanos con tu palabra, permítenos recibir tu revelación divina sobre todo misterio que está guardado en esta porción de la Escritura, que es un libro tan poderoso. Y estamos ya en el estudio de las desigualdades de la vida, los contrastes entre la sabiduría y la insensatez. Y Padre, rogamos que nos des tu precioso alimento. Con humildad invocamos tu nombre y rogamos tu poderosa presencia en esta reunión y la manifestación de tu palabra, Señor, que está viva y es eficaz. Lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a continuar. Mi hermano Pedro, vamos a leer desde el verso 5 primero, y yo lo voy a estar leyendo también en otra versión
para que podamos entenderlo un poquito más. Tú lees el 5 en esta versión y yo lo empiezo a compartir. Amén. Amén. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Dice aquí en esta versión latinoamericana, el que cumple el mandato no se meterá en situaciones difíciles. El sabio reconoce los tiempos y los criterios. Importante este versículo donde nos enseña la palabra de Dios que si cumplimos el mandato de Dios, no vamos a estarnos involucrando y metiéndonos en situaciones que después se compliquen, en situaciones difíciles. Encontramos, por ejemplo, dice este versículo, capítulo del verso 5, que hay que guardar el mandamiento. Veíamos la semana pasada sobre esto, Proverbios capítulo 2, lo que guarda el mandamiento, lo que dice Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y lo importante de guardar los mandamientos para no meternos en situaciones difíciles. Ustedes han de recordar que veíamos, por ejemplo, vayan conmigo ahí a Proverbios 2, lo veíamos la semana pasada, nada más como una manera de recordatorio, porque estábamos, dice la Escritura, bueno, primero Proverbios 1, donde dice el Señor, que vamos a leer esta parte, mi hermano, donde dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Versículo 22 en adelante, de Proverbios 1, verso 22 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión, que aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. En vuestra calamidad, dice el Señor. Así que tú no quisiste entender, también yo me reiré en tu calamidad. Dice la Escritura, verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces... Cuando viene todo eso, entonces sí, dice el Señor, me llamarán, pero ya no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán. Por eso este versículo, regresemos a Eclesiastés 5, donde nos está, 8, Eclesiastés 8, verso 5, el que cumple el mandato no se meterá en situaciones difíciles. Si no lo estás cumpliendo y ya cuando estás en la situación difícil clamas, dice Dios, no te responderé, porque nunca tuviste el anhelo de buscar mi vida, de buscar mi palabra y de buscar obedecer mi palabra. Entonces dice, el que cumple el mandato no se meterá en situaciones difíciles. El sabio reconoce los tiempos y los criterios. Valioso saber los tiempos de la vida. El día de ayer mi esposo y yo veíamos una película donde la persona desaprovechó su juventud, los mejores años de su vida, pensaba él que estaba disfrutando de la vida al llevar una vida sin orden, sin propósito, más bien llevaba despropósito su vida, y cuando llegó a darse cuenta ya era demasiado tarde y pues el tiempo ya lo había alcanzado, ya la edad no había mucho que hacer, y entonces lloraba, se arrepentía y él decía, es que ya no logré nada, no hice nada, no pude ser algo provechoso en la vida, etcétera. Y bueno, por eso es importante conocer, como dice este versículo, reconocer los tiempos y los criterios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora de lo que se hace debajo del sol. Recordemos que debajo del sol solamente es un tiempo y una hora. En la eternidad con Dios tendremos todo el tiempo, porque ya no hay problema del tiempo, pero aquí sí. Aprovechemos bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos.
malos. Siguiente versículo, mi hermano, verso 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Así es, dice así. Ahora voy al verso 6. Es verdad que hay para cada cosa un tiempo y un criterio, ¿sí? Para cada cosa tenemos un tiempo y un criterio. No puede ser que una persona de 50 años quiera seguir viviendo como si tuviera 22 años, como que si tuviera 25 años y todavía queriendo probar, ya tiene 50 o 60 años, cuando ya tendría que empezar a tener un poco más de cuidado en todo lo que hace. Pero no, hay quienes no se dan cuenta y siguen queriendo vivir como si fueran unos jovencitos. Y uno de 60 quiere tener una esposa de 22 años, como se ve hoy en día. Siguiente versículo, mi hermano. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Pues no sabe lo que ha de ser. Vuelvo a repetir. Pues no sabe lo que ha de ser, y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Dice en la versión latinoamericana. Perdón. Y el cuándo haya de ser. Y el cuándo haya de ser. Pero el hombre tiene una falla muy grande. Nadie sabe lo que sobrevendrá. ¿Quién le dirá lo que sucederá? Una falla muy grande, ¿sí? No sabemos exactamente lo que vendrá después. Y entonces la pregunta que hace aquí el escritor de Eclesiastés, ¿y quién se lo va a revelar? ¿Quién se lo va a enseñar? En la Biblia Reina Valera, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? ¿Quién? Solo Dios. Amén. Pero si están tomados de la mano de Dios. Desgraciadamente, lo que se hace debajo del sol están muy alejados de Dios. Hoy cada quien quiere tomar sus propias decisiones y bueno, pues las consecuencias después son muy difíciles. Alguien que comente sobre este versículo que es importante, como les digo yo, aquí en la Latinoamericana nos dice una parte muy importante de lo que estamos hoy estudiando, pero el hombre tiene una falla muy grande, ¿sí? Y es una falla muy grande. ¿Quién quisiera aquí poder saber lo que viene dentro de 2 años, dentro de 3 años? Sí, solo los profetas, y eso porque se los revela el Señor. Así que, ¿quién dice claro? Una falla muy grande. Nadie sabe lo que sobrevendrá. ¿Quién le dirá lo que sucederá? Por ejemplo, vamos a comentar sobre una parte que es valiosa en esto. Cuando eres joven y llegas a tomar la decisión del matrimonio, y vamos, el hombre tiene 22, 23, 24 años, y la mujercita por ahí mismo, casi, ¿no? 21, 22, etcétera. Los consejos quizá del padre es, yo veo que no te conviene, yo creo que no te conviene, ya sea él o ella, ¿no? No te conviene, yo lo veo así, yo lo veo asado. Y a veces, bueno, no quiere decir que aún el papá le dice, no te conviene, a ver, dame una razón. No, pues puede uno comentar cualquier razón. Lo veo que le gusta la fiesta, lo veo que esto, lo veo que el otro. Pero ha sucedido en grandes personas, muchas personas, que se casan y el hombre sienta cabeza y empieza a ser un hombre trabajador, esto, y además Dios le da prosperidad y le va muy bien. Y hay quienes le dicen, no, este es el que te conviene, con este está perfecto, y pum, resulta que todo lo contrario. Ahora sí, era lo peor. No sabemos. Por eso es importante cuando los padres oran por los hijos y están pidiendo, Señor, no sabemos. Este versículo lo podemos declarar, no sabemos lo que sobrevendrá, pero tú sí lo sabes. Señor, si es tu voluntad, que se case con él o que se case con ella, bendícelos, guárdalos, prospéralos. Y bueno, ese es el anhelo de un padre hacia un hijo o una hija. Cuando tienes a tus hijos que ya se van a casar y dices, uy,
y te llega la preocupación y la pregunta, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será o no será? Y eso no es. Y ponerlo todo en la mano de Dios, en la voluntad bendita de Dios, porque nosotros no lo sabemos, no sabemos lo que sucederá. Se han visto muchos ejemplos, y hablo de todos los tiempos, de hombres que parecían que no iban a responder y resultaron excelentes esposos. Y hombres que parecían que eran, no hombre, unos excelentes esposos, resultaron ser unos mujeriegos y dejaron a la esposa. Y entonces no sabemos lo que ha de suceder. Solo Dios lo sabe en su infinita bondad y misericordia. Siguiente versículo, mi hermano. Sí. Yo conocí a una persona así, a un muchacho, cuando yo era muy jovencita. Tenía mis amiguitas de al lado, de la casa de al lado, y la más chica, muy bonita la muchacha, y se casó con un drogadicto que se quedaba tirado en la banqueta, y ahí estaba sin hacer nada, ni nada, pero se casó con esta muchacha y cambió totalmente. Trabajó, se hizo de su casa, estudió la universidad, ya grande, iba con sus niños a la universidad, daba clases en la universidad. Órale. Ajá, y le iba, bueno, supongo que le iba bien, tenía su casa y todo. Gloria a Dios. Y él sí, y a sus hijos grandes, les dio carrera a todos y eso. Él ya falleció, en este mayo, pues tiene un año que ya falleció, pero yo vi, O sea, lo vivieron ustedes con una compañera de su salón. Órale. Cuando apenas se casó, todos decían, tan bonita ella, y mira lo que vino a agarrar. Sí, todo ya como un desastre. Pero ahí, bueno, en esa parte también vemos cómo la influencia, ya sea del hombre o de la mujer, para que una vida cambie. Quizá a ese hombre no había quien le diera instrucción, no había quien lo impulsara, no encontraba un motivo por el cual pues él tuviera que hacer o no hacer algo. Pero cuando llega esta mujercita y lo empieza a impulsar y le dice, tú puedes, tú no tienes que estar derrotado, no puedes estar así, lo saca adelante. Y nació Ubaldito. Fíjese. ¿Cuántos Ubalditos hubo? El mayor, el niño, y luego 2 niños. Fíjese, 3. ¿Qué habrán pensado los padres de la mujercita? Cuando apenas estaba todo. Y que conocían bien a Ubaldo, que se la pasaba luego tirado y drogado en la calle. Hija, ¿por qué no abres los ojos? ¿Que no estás viendo lo que estás agarrando? ¿Y después? Sí, no, ya después cambio total. Empezó a trabajar en la... Hasta era el yerno consentido. Pues sí, o sea, no, por eso bien lo dice este versículo, lo voy a volver a leer. 7. Pero el hombre tiene una falla muy grande. Nadie sabe lo que sobrevendrá. ¿Quién le dirá lo que sucederá? ¿Quién le dirá? O sea, y esa falla es muy grande, ¿por qué? Porque a veces yo puedo opinar, al ver a Ubaldo, yo hubiera dicho, ¿y cómo es posible? ¿No hay otro mejorcito que Ubaldo? No, este cuate no te conviene y no te conviene. Yo fallé, porque se casó y Ubaldo ya era otro. Sí, o sea, vemos, nadie sabe. Por eso, recordemos algo. Ni somos muy sabios, o sea, debemos de aprender eso, no somos muy sabios. No podemos decir de alguien como si nosotros fuéramos sabios para decir, no, es que él es así, es asado. Por eso lo que leíamos también la semana antepasada, lo difícil que es juzgar a alguien y que después reconozcas que alguien más te juzga a ti. Entonces no juzgues para que no seas juzgado. Y en estas áreas en donde pareciera que tenemos el derecho de intervenir porque son nuestros hijos, mejor hay que poner en oración todo. Ayer veíamos eso, ayer veíamos en la tarde,
Ya estábamos escogiendo una novia y todo para Miguel. Pero de verdad es algo tan maravilloso de cómo una vida cambia con este testimonio que dice. O sea, la influencia de él o de ella para bien o para mal. Eso es lo duro. La influencia va a ser para una o para otra cosa. Entonces, como no sabemos y como estamos debajo del sol, invoquemos el nombre de Dios. Roguemos que Él sea el que nos guíe y nos determine cómo, cuándo, quién, en dónde, etcétera. Porque Él es el único que es omnipresente. Amén. Siguiente versículo, ¿cómo dice, mi amado hermano? Estamos en el 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Dice así la Latinoamericana. El hombre no tiene poder sobre su espíritu para detenerlo, ni puede disponer del día de su muerte. No hay tregua posible en esta guerra, ni la maldad puede salvar al malo. Ya lo habíamos comentado esto. Nosotros no tenemos, fíjense, ayer veíamos en el estudio de la tarde la importancia de conocer la parte que nosotros como hombres tenemos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23. Y decíamos precisamente esta parte. Aunque yo sé que tengo espíritu, no tengo ninguna potestad sobre él. Fíjense, quiere decir que ni nosotros mismos nos conocemos. Si yo sé perfectamente que no tengo ninguna potestad sobre mi espíritu, a ver, yo tengo potestad sobre mi corazón cardio, o mis pulmones, mi hígado, mis riñones, el páncreas, etcétera. No es de que, a ver, ábrele aquí para que, abre la cajita, saques con la llave y déjame darle una reparadita, una lavadita, ya, póntelo otra vez y cierras, ¿no? No. Entonces, por eso viene la ciencia médica y dice, no, le vamos a abrir, y entonces ya viene otra cosa y viene todo lo que hoy conocemos como una intervención quirúrgica, etcétera. Pero hasta ahí, hasta allí. O sea, si tú dices, ya está en las manos del médico, ya con esto no va a pasar nada, ¿sí? Por muy excelente médico que sea y la eminencia número 1 en el mundo, él no tiene ningún poder para retener el espíritu y decirle, no te vas a morir, espíritu, ahí quédate, todavía otros 3 añitos. No tenemos potestad. Aunque fíjense nada más, aunque lo tenemos en nosotros, el espíritu y el alma, ninguna potestad tenemos sobre él. ¿Nos damos cuenta de esto? Todo es prestado. Todo le pertenece a Dios. Es prestado, hemos recibido un préstamo y conforme nosotros lo entendamos, lo tenemos que administrar. Por ejemplo, cuando no teníamos el conocimiento de Dios, ¿tú sabías que tu espíritu estaba muerto? No. Ni sabíamos que Ya no teníamos ese entendimiento de saber que estábamos muertos espiritualmente. ¿Quién lo dijo que estábamos muertos espiritualmente? ¿Quién lo dijo? Dios mismo, desde el Génesis. Porque si comen de este fruto ciertamente morirán. Y tal fue la forma en que murieron, que por eso fueron sacados del huerto del Edén. Y ahí ya empezaban a vivir muertos. Ya no como hijos de Dios, sino como creación de Dios. Pero ya de ahí en adelante las generaciones sin entendimiento en el espíritu. Así estábamos, por eso dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Cristo vino y hasta que tú y yo entendimos la bendición de Dios que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por eso hoy muchos piensan que todo se termina en la muerte física.
Todos dicen, todo terminó ya aquí, ya no hay más que hacer. No, lo único que pasó es, ya dejaste el traje de muerte. Era un traje de muerte. Ya lo dejaste. Ahora tienes una situación bien importante. O puedes volar, o puedes descender. O sea, o te levantas o te caes. Y estando ya una persona sin el cuerpo físico, o sea, ya la muerte física, sucede algo. ¿Cómo es que puedes volar? A ver, díganme. Bueno, aparte yo en mi sueño seguido vuelo, ¿verdad? No les digo que ayer que hasta estuve rescatando a muchos del... Digo a mi esposa, yo hice una cuenta como de 500, por eso dormí y desperté bien cansado. A ver, ¿cómo? ¿Pero por qué podemos volar? Porque nuestro espíritu vive. Y la otra persona ya no puede volar porque su espíritu está muerto. Entonces el alma desciende. El espíritu se vivifica. Amén. Por el espíritu somos vivificados. Esa es la importancia de entender al espíritu. Dios nos ha dado un espíritu, o para vida o muerto, y ya no hay más. O sea, lo que dice 1 Corintios 15, que si andábamos en corrupción, de aquí, ¿quiénes andaban en corrupción? Todos. Pero después, cuando vino Cristo y dio su vida por nosotros, y tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a andar en incorrupción, porque Él nos dio vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya andamos en incorrupción. Cuando morimos en el cuerpo, seguiremos en incorrupción, y ese es el espíritu en incorrupción, se va al cielo. Y si la otra persona que también andaba en corrupción y nunca entregó su vida a Dios, nunca se arrepintió de sus pecados, fíjense que había un reportaje de un pastor, que no voy a decir nombres, pero fue durísimo eso de que lo estaban entrevistando, no me acuerdo cómo se llama este famoso de la televisión en los Estados Unidos, y lo estaba entrevistando y le preguntó así directamente, ¿y usted cree que, por ejemplo, un judío que es nada más judaizante se puede perder? A ver, ¿qué responde? Fíjense, dijo esto y luego dijo, o un hindú que practica el hinduismo, creo, ¿no? O les dijo varias religiones, ¿se puede salvar? Él, sin Cristo, estoy hablando sin Cristo, ¿se puede salvar? Con Krishna o por eso, ¿se puede salvar? Bueno, ¿qué fue lo duro que empezó a mencionar esta persona? Bueno, sí, yo he conocido muchas religiones que sí son muy buenos. Y ¿cómo se queda confundido el que está? O sea que se pueden salvar, ¿sí? Entonces, ¿usted por qué predica salvación en Cristo? Lo dejaron avergonzado. Este hombre se apellida Austin. Hablando ahorita del espíritu, y aquí en el libro de Corintios 5, cuando habla del fornicario. A ver, tantito, porque estás en la... A ver, sí, ahora sí. Ay, tómalo. Cuando habla del fornicario que tenía la mujer de su padre, y habla Pablo, y le dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos, pero habla de que para el espíritu sea salvo, aunque este hombre es pecador. Aunque él ya en la carne, dice, entréguenlo su carne a Satanás, para que en el día del Señor su espíritu sea salvo. Su espíritu sea salvo. Ya era un cristiano, estamos recordando. Estaban en Cristo, por eso está hablando en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios capítulo 5. Sí. Sí. Entonces, es importante entender esto. Un judío,
O sea, recuerden que dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, si un judío no se arrepiente, está sin Cristo. Necesitan el arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentimiento. No hay ninguna religión que te pueda salvar. El único que salva es Jesucristo. Y nos debe quedar claro, porque este hombre de verdad dijo unas palabras que dice uno, no es posible. O sea, de repente en sus comentarios él se enlazó porque empezó a decir casi que el budismo, el hinduismo, todos se pueden salvar. Entonces, cada quien tiene su Dios. El que estaba entrevistándolo se quedó así serio. Pues entonces, ¿para qué usted predica esto? Ya no supo qué contestarle. El único que salva es Cristo. Si una persona no tiene a Cristo, está muerto en sus delitos. Por eso debemos entender la parte importante. Nadie tiene potestad sobre el Espíritu. Nadie. Ninguna religión puede tener autoridad sobre el Espíritu. Este versículo, que es bien importante, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. Y el único que tiene potestad sobre el Espíritu es Jesucristo. El único que le puede dar vida a nuestro espíritu es Jesucristo. Por eso Él murió por nuestros pecados, por nuestros delitos, y nos dio vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación. No le preguntamos, oye, pero ¿qué religión tienes? Porque si eres budista, ya te salvaste. No, o te creas muy bueno, vamos a decirlo así, la persona que en verdad fuera muy buena, no hay justo ni a un uno. Recordemos, no hay justo ni a un uno. Pero esta persona se sintiera muy bueno. ¿Tiene potestad en su espíritu? Nadie. Entonces, ¿a quién necesita? A Cristo, al Salvador. Dice, lo leo otra vez aquí en lo que estamos viendo, dice, el hombre no tiene poder sobre su espíritu para retenerlo. Sí, ¿no? Qué importante que digas, bueno, no me quiero morir hoy, mejor quédate espíritu, y ¿qué te parece que vamos primero a este lugar, vamos acá y después ya te mueres? No sabemos ni siquiera el instante en que el espíritu dice, me voy, y se separa de tu cuerpo. En el momento que el espíritu se separa de tu cuerpo, se va con todo y alma. ¿Qué le pasa al cuerpo? Es como si trajeras un traje y lo traes de la tintorería, bien lavadito, bien limpiecito, y te lo dieron en tu gancho. Y dices, ahora sí está bueno quédate parado. Lo sueltas y ¿qué pasa con el traje? Así es el cuerpo. Se desvanece totalmente y se queda inerte. El espíritu es el que da vida. ¿Y quién tiene autoridad sobre tu espíritu? Solo Dios. Debajo del sol no hay otro nombre más que el de Cristo. Por eso Dios se hizo hombre. Gloria a su nombre. Gloria. Estaba en la cruz, donde a la hora que murió nuestro Señor Jesucristo, dice, en tus manos Encomiendo mi espíritu. Y esto es muy cierto. Esto que pasé últimamente me recordó en ese instante lo que Jesucristo dijo. Amén. Yo por un momento pensé que que me iba a ir y le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dijo el Señor en esa cruz. Gloria a Dios. Sí, pero con toda la confianza de que en la resurrección, pastor, pero ahí en ese momento también es difícil. Es difícil estar pensar que puede decir que es cuestión de Dios, que no es de uno, que es, como dice usted, no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Sobre el espíritu. Ni espíritu, ni nada. Nadie puede, dice algo tan importante, nadie puede disponer del día de su muerte. Yo no puedo disponer. ¿Por qué?
porque debo entender que ni siquiera yo dispuse para nacer. Ni siquiera yo dispuse. ¿En qué cooperé? Nada. Todo lo hizo Dios. Todo lo ha hecho tan hermoso Dios que de verdad demos toda gloria a Dios. Toda gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo ha hecho perfectamente. Y qué bendición que tenemos espíritu que discierne y entiende el cielo. Mi espíritu conoce a Dios porque es de Dios. Acuérdense lo que dice la Biblia, porque el espíritu y el alma son de Dios. Teme no al que puede matar el cuerpo, sino al que puede mandar el espíritu y el alma al infierno. Es al que hay que temer, al que hay que darle gloria. Ahorita lo que decías sobre lo tuyo, mi hermano, ahora ya hay otra noticia muy dura, que a los que les dieron ya la vacunada y a los que les dio esto, el otro, ahora ya hay otro virus más terrible. ¿Cómo se llama? ¿Negra qué? Peste negra, pero no como no peste negra, no me acuerdo qué otro nombre, negra. Los que están en la India. ¿Y qué dicen de esos? Que para poderse salvar les tienen que sacar un ojo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta maldad que están haciendo? No crean en el engaño, créanle a Dios, invoquen el nombre de Dios, clamen a Dios. Él es nuestra ayuda, nuestra protección, nuestro pronto auxilio. El hombre es malo. Es una mutación del COVID, porque por ahí todavía no estamos vacunados todos, ¿no? Sí, de hecho. Más de 1.000 millones de habitantes en ahí, 2.200. Y 80,000 ya están con eso. Imagínate. Cosas. Dice que las últimas palabras de Hugo Chávez es que les dijo a los médicos, no me dejen morir. No, y aparte, llévenme a Cuba porque ahí están los mejores médicos. ¿Qué dijeron los cubanos? Seremos los mejores médicos, pero nada más en lo que podemos hacer. Y esto, tú ya estás pelas. Todo lo que sucede, hermano. Imagínate lo tremendo. El espíritu muerto. El alma sola. El alma sola directo al Seol. No, qué bendición es tener un espíritu justificado. Una bendición. Y qué bendición permitirnos, Dios, que hoy anhelemos santificar el alma. Anhelemos santificar el alma. Esa es la comunión hermosa para después, como les decía el día de ayer, un cuerpo glorificado que puede hoy hacerlo, porque dice, glorificad a Dios con vuestro cuerpo mortal, el cual es de Dios. Qué bonito que podemos hacerlo. Pero lo que no podemos hacer, no hay tregua posible en una guerra así. Dice así, no hay, bueno, lo vuelvo a ver, el hombre no tiene poder sobre su espíritu para retenerlo, ni puede disponer del día de su muerte. O sea, ¿qué te parece como dentro de 50 años? Tampoco podemos disponer. No hay tregua posible en esta guerra. O sea, vamos, no le puedes decir, oye, espérame, detén tantito mi guerra, no, espérate, espíritu. Firmemos un convenio de paz. ¿Tú le puedes decir a tu propio espíritu eso? A ver, espíritu, firmemos un convenio de paz. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo con mi espíritu, claro. Voy a firmar un convenio de paz contigo, te voy a justificar. Eso le dijo Dios a mi espíritu. El espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy su hijo. O sea, ¿qué hizo Cristo con mi espíritu? Vamos a tener ahora un pacto en mi sangre y te voy a dar paz. Les voy a decir por qué. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso lo estoy diciendo. Voy a hacer un pacto contigo en mi sangre, sí. Y le dijo a mi espíritu, te voy a justificar para que estés vivo y tengas paz con Dios. En cambio yo no le puedo decir, por más que aunque sé que es mi espíritu, vamos a hacer una tregua, tengamos paz y vamos a estar en paz y amor y paz. No es cierto.
solo Cristo lo hace. Qué bendición de Dios. Y por eso dice, no hay tregua posible en esta guerra ni maldad, ni la maldad puede salvar al malo. Por más malo que seas te vas a salvar. No. Verso 9 dice así: Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Todo esto lo comprobé, dice así. Al observar todo lo que se hace bajo el sol, mientras el hombre tiene tiempo para dominar a otro hombre, para hacerle mal. Lo que estamos viendo aquí. Dice así, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Qué quiere decir? Mientras que el hombre tiene tiempo para dominar a otro, para hacerle mal. Durante tu tiempo que tú tienes aquí en la tierra, tú vas a escoger si con los hombres vas a hacer mal o vas a hacer bien, o qué vas a hacer con el tiempo que tienes. Por ejemplo, encontramos personas que no les importa el hacer daño o el causar daño a otros, no les importa, o sea, es más, lo disfrutan. Y dice Dios en su bendita palabra, recuerdan esto, luego lo voy a leer, todo esto lo comprobé al observar todo lo que se hace bajo el sol. O sea, hay gente que de verdad no le importa, mientras que el hombre tiene tiempo para dominar a otro hombre, para hacerle mal. Recordamos en los tiempos pasados cómo eran, por decir algo, los césares, los que tenían el dominio, se sentían dioses y querían que les sirvieran los hombres, o sea, los dominaban y los controlaban y les llamaran dioses. Por eso decían, no hay otro Dios más que el César, decían los romanos, ¿no? No hay otro Dios más que el César. Debemos honrar o de darle tributo al César. Y Cristo les dijo, a ver, muéstreme su denario, o sea, lo que utiliza el César. ¿De quién es esta imagen? ¿Del César? Pues dele a César lo que es del César. Qué tremendo es darnos cuenta de que el hombre solamente le toca un tiempecito. Pregunta, ¿qué habrá pasado con Nerón? Si aquí era un hombre que tenía tanto poder y tanto señorío, hacía tanta maldad, cometía pecados terribles, muerte terrible, todo lo que hizo dominó al hombre. Entonces dices tú, no, pues ha de estar en una posición muy grande. ¿Sí? Muerto. Su tiempecito aquí en la tierra no lo aprovechó. Y ahora está pagando. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu. Está muerto en su espíritu y lo único que se fue allá fue el alma, y el alma no puede por ella misma. Y entonces el alma se le aparece el gusano que nunca muere y se imagina lo que está, ahora sí como dicen, no viviendo, sino lo que le está sucediendo a Nerón. Todo el daño que él causó lo está teniendo él como respuesta, porque debajo del sol hizo lo que se le dio su gana y nunca quiso hacer el bien, sino siempre quiso hacer el mal. ¿Qué dice el siguiente versículo, mi hermano? Ahora vamos a ver la desigualdad de la vida. A partir del verso 10 encontramos algo que dice un contraste, pues qué raro con esta desigualdad. Yo pensaba que por ser bueno te iba a recibir todo esto, y por ser bueno le fue re mal, y a que era bien malo le fue re bien. Vemos el ejemplo ahorita de lo que vamos a leer, el rico y Lázaro. Vamos a leerlo, verso 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Dice en la latinoamericana, también he visto cómo acompañan a los impíos a su entierro. Vamos a ver esa primera parte. También he visto cómo acompañan a los impíos a su entierro. Si era una persona que era malo, pero en cierta manera, y ustedes van a recordar, por ejemplo, a los narcos que para ganarse los territorios y todo, dizque ayudan a la gente.
y les dan ayuda, les ponen sus calles, les dan dinero, les ayudan en esto, les dan sus víveres, algunas cosas. Entonces llega un momento en que los mismos habitantes lo defienden, lo cubren. Es más, llega la policía y hasta la policía la apedrean con tal de hacerlo huir. Sucedía esto en Colombia con este hombre Escobar, con Pablo Escobar. Ya se había ganado todos esos territorios que lo protegían tremendamente, y desgraciadamente los jóvenes querían parecerse a él, querían ser iguales a él. La pregunta es, ¿qué de bueno hacía esta persona? Sino al contrario, matando por todos lados con tantas drogas, con tanto, los cabarets, centros nocturnos, mujeres, ahora trata de menores, trata de mujeres, o sea, toda la maldad completita, pero aparentaba ser bueno. Otro aquí. Y cuando mueren como con gloria. Van muchos a su sepelio y le lloran y todo, como en las películas del Padrino, ¿no? Veíamos que llegaban puros carros, últimos modelos de aquel tiempo, al velorio del Padrino, y todos ahí con sus trajes demasiado elegantes, hombre, mucha pompa. Y se muere un hombre justo ese mismo día. Se muere un hombre justo, temeroso de Dios, siempre apegado a las cosas de Dios, y nada más fueron su mamá y su papá. Y nadie le hizo caso. Dice esto: también he visto cómo acompañan a los impíos a su entierro, lejos del lugar santo, y se olvidan en la ciudad de sus fechorías. Esto también es vanidad. O sea, ¿cómo es posible que a los malos los quieran enterrar con gloria? ¿Te das cuenta de algo? El corazón inclinado al mal. ¿Por qué razón? Porque aparentan lo que no son. Y aún los que le están honrando lo saben. Sin embargo, pues le dan gloria. Se juntan para llorarle, y al que le tocó compartir allí de su religión, no, en el fondo era muy bueno. Y empiezan nos ayudó acá, nos ayudó allá, pero no sacan la realidad de lo que hizo, el daño que causó, la muerte de niños, la pornografía infantil, todos los daños que hay hoy en día. ¿Cuántos murieron por las drogas, por el alcohol que les dio, por todos los daños que causó? Familias perdidas, hogares destruidos, etcétera. Se les olvida. Y dice algo muy importante aquí en este versículo que está leyendo mi hermano: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, o sea, los que estaban siempre, vamos a entender esto del lugar santo, los que estaban siempre apegados a Dios, iban al templo, buscaban las cosas del reino, todo esto, fueron puestos ¿qué? En olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también, es vanidad. Esto también es vanidad. Siguiente versículo, mi hermano, el verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dice así: como la sentencia en contra de las obras malas demora en ejecutarse, los hombres siguen con deseos de hacer el mal. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que corrige al niño mientras hay tiempo, disciplínalo mientras está pequeño, pero no. Hay hogares en los cuales no hay la disciplina, y algunos no tienen esa disciplina por una razón, porque ni los padres la tienen. Entonces, ¿cómo van a disciplinar a su hijo y decirle no hagas esto, no hagas aquello, si ellos lo practican y lo hacen? El hijo va a decir, no le creas, eso dice, pero si él mismo me ha enseñado, él mismo hace esto, él mismo hace aquello. Entonces, algo muy importante, vamos a ver varios versículos que nos dice. Primero, por favor, Proverbios 12:1, mi hermano. Amén. El mal ama la No.
12:1, el que ama. Proverbios, Por eso. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Exacto. Mas el que aborrece la represión es ignorante. El bueno Hasta allí, hasta allí. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué es? Ignorante. Si tú como padre tienes, ahora sí que el deseo de que tus hijos les vaya bien y todo eso, vas a tenerlos que disciplinar. Tienes que disciplinarlos desde que son pequeños. Hay que disciplinarlos. Pero si no lo haces, pues entonces estás negando lo que Dios dice. Y dice claramente, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 10:13, mi hermano. Proverbios 10:13. 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquí empezamos a ver la disciplina. La disciplina. Hoy dicen que no es bueno que disciplines a los niños, que porque esto, por el otro. Dios dice, hay que quitarles la necedad desde pequeñitos. Y la vara de la corrección les da sabiduría. Así que por eso dice este versículo, en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. 23:12. Y ahora también debemos entender esto, la disciplina es con amor. Como Dios mismo nos ama, dice Dios al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Así que con amor la disciplina, no con odio ni con rencor, ni mucho menos, porque entonces ya no es disciplina. 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Amén. Ahí mismo, 13:24, ya lo vimos, ¿verdad? 19:18. Amén. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Así es. O sea, cuidado, con un castigo, con amor, con disciplina y con el deseo de que tu hijo en verdad enderece su camino. Ahí mismo 29:17. 29:17. Amén. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, hay tantos versículos que hablan sobre la corrección y vamos a ver varios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Ya vimos el 22? No, 22:15. no. A ver, vamos a ver. Otra cosa muy importante, y no solamente estaba en el muchacho, sino en nosotros cuando éramos muchachos también. Abajito, paso de que leímos de Proverbios 23, abajito decía en el 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y librará su alma del Seol. ¿Cuál es, mi hermanita? 23:13. 13, ajá. Acá también yo lo tengo ya. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Uf. ¿Y cuántos se van al Seol porque ni siquiera corrección recibieron? Ahora el otro 22. 22:15. 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección La alejará de él. alejará de él. O sea, hasta la necedad trae uno ligada al corazón, mas la vara de la corrección la alejará de él. 13:1. Amén. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Sí, exactamente. Jeremías 31.
Amén. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido Avergonzará a su madre. ¿Sí? Jeremías 31, 18. Amén. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Sí. Él mismo declara, dice, conviérteme, para que no tenga yo necedad en mi vida, necedad en el corazón. Bueno, con estos versículos, muy importante lo que dice aquí la Escritura, como la sentencia en contra de los hombres o de las malas obras, dice así, yo lo voy a leer en Latinoamérica, verso 11, como la sentencia en contra de las obras malas demora en ejecutarse, o sea, hay quienes nunca disciplinaron a los hijos y les permitieron hacer lo que se les antojaba. Claro, ya después era difícil corregirlos y por eso te tardaste en hacerlo, no obedeciste, pues ahora dice claramente, los hombres siguen con deseos de hacer el mal. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón, mas la vara de la corrección da sabiduría. Así que es importante. Estos versículos, como dice aquí, lo voy a leer en lo que estamos leyendo nosotros de Eclesiastés. Voy a ir a Eclesiastés, permítanme. Sí, mi hermano. Aquí se está comentando que es para... Pásale el micrófono, Adolfo, si no, no van a... Aquí se está hablando de los hijos... En general, todos, Ok. porque acuérdate, como no se hizo a tiempo esto, ya después son jóvenes y ya está difícil. Lo vuelvo a leer para que sepan. Como la sentencia en contra de las obras malas, o sea, cualquier obra mala, Adolfo, demora en ejecutarse, o sea, no tuviste deseos de corregirlos, de instruirlos, de todo esto, los hombres siguen con deseos de hacer el mal. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? Pero si se le dio el temor de Dios, o sea, que se le diera una enseñanza del temor de Dios y se rebelan, o sea, ya no hay ese amor hacia los padres. ¿Qué Se pasa? apartan de los padres y todo esto. Bueno, acuérdate que hay una forma. ¿Cómo hablas de darle ese amor de Dios al niño, vamos a decir, al niño? ¿Cómo? ¿Cómo hablas? O sea, Pues el temor con corrección. con corrección. Con corrección. Claro. Y hay una vara que hasta se vendía una varita ahí para darles corrección. Y tienes que corregirlos. Y el niño se pone duro, a ver, vámonos al baño. Y allá, si estás en un lugar público, ¿no? Si no es en lugar público, pues donde se pueda. Por ejemplo, mi yerno con Ian, cuando de repente Ian se pone así que vámonos al baño. Y su abuela le preguntó una vez, oye, ¿cómo te dan? Me baja el pantalón y me da 3 duras. Dice, que con eso, ya para qué te busco. Entonces, eso es disciplina. O sea, estamos hablando de la disciplina, después ya también viene con la enseñanza, la disciplina con la enseñanza. Por ejemplo, tú no le puedes decir a tu hijo, oye, no, ¿cómo te vas a tomar cerveza y todo esto? Y lo estás hablando, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Cómo es posible que hagas esto con la cerveza y que ya por eso llegaste así? Y al otro día invitas tú a tus amigos, a tus compadres y todos con la six-pack y salud, compadrito, y tu hijo lo está viendo. ¿Es congruente? ¿Cómo? Dice que yo no, pero él sí. O el cigarro, que yo no fume, y él sí. ¿Cómo? O somos o no somos. Entonces hay una parte bien importante allí, Adolfín, de que damos el ejemplo. Oye, que no pegues a los niños y te la pasas de peleonero. No, hijo, no se le pega a las mujeres y él ve cómo le pegaste a la esposa. Es incongruente. Oye, que no le pegues a las mujeres y tú le das duro a mi mamá. ¿Cómo?
todos esos detalles, Adolfino, o sea, vamos, la disciplina viene desde los padres, nosotros, para poder imponer una disciplina. Es importante que cuando tú ya los tienes grandes, 15 años, 17 años, que es cuando la rebeldía está fuerte, y tú les das una imposición fuerte, ¿y por qué? ¿Has visto que yo lo he hecho? ¿Has visto que yo he hecho esto? No, entonces, si aquí en este hogar eso no se practica, o estás aquí o te vas, pero si estás aquí, se respeta esto, y le estás imponiendo que una disciplina, porque él no te va a decir, pero tú lo hacías, por eso es importante esto, ¿no? De que no lo hagas para que no te canten, pero si tú aquello y si tú lo otro. Entonces tú le puedes decir con seguridad, ¿has visto esto? No, porque yo respeto la palabra de Dios. Entonces aquí esto no se hace. ¡Pum! Tantito, perdón, porque ahí estás hablando de lo que hiciste como pregunta. Darle la palabra de Dios, pero se la estás dando con tu ejemplo. Ahora sí, Arturito, voltea atrás. Es que quiero volver un poquito retomando lo del verso 10, donde dice que así mismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Y un ejemplo que se ve muy bien aquí en el Salmo 73, donde habla Asaf, donde dice, porque los ricos ya no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados. Pero al final dice Salmo 73, ¿no? Sí, ¿Cómo está? al final dice, hasta que comprendí, hasta que entendí. ¿Cuál es el final de ellos? Sí, de ellos. Asaf fue un varón de Dios y nos puede pasar a cualquier persona en este mundo, ¿no? No se demuestra, no se siente, pero puedes envidiar algo, ¿no? Algo que otro tiene. Pero veremos si las cosas son, bueno, no juzgando a los demás, ¿verdad? Pero sí son bien habidas, vienen por tu trabajo, o es porque te lo ganaste ilícitamente, ¿no? Amén, amén. Entonces, hasta que comprendí, dice al final de ellos, hasta que comprendí cómo les has puesto, dice, como en deslizadero. ¡Pum! Híjole. Y es difícil, ¿no? O sea que de eso también tenemos que cuidar nuestro ser. Todas las áreas hay que cuidarlas, claro, fallamos, Sí. pero venimos al arrepentimiento y a la comunión con Dios. Porque imagínate que, por ejemplo, un padre que está disciplinando a los hijos o algo, etcétera, y falla y diga, no, pues ya no tiene caso esto, ya deja todo, no, ya ni a la iglesia voy, ya ni esto, como ha sucedido. ¿Qué va a pasar? Mire, pastor, ese ejemplo es lo que yo quería ver hace un momento, cuando hablábamos de aquel que tenía la mujer de su padre, ¿no? Y usted me dijo en ese momento, es que él estaba en la iglesia, es cristiano, por decir algo así. Entonces, él falló a tener a la mujer de su padre, pero al final vemos lo que dice la palabra, ¿no? Que para que el cuerpo, o sea, sea salvo en el día del Señor. Pero en el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, para que el espíritu sea quemado en el infierno, y para que el cuerpo sea quemado en el infierno y el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es. Pero usted me decía, es que es cristiano. Y es que vemos ese ejemplo en nosotros mismos el día de hoy, porque podemos fallar. Sí. No, sí, no, nadie es perfecto y vemos que a veces una ira, un enojo, o inclusive pensamientos inicuos, ¿no? Y falla, pero tenemos un juez en el cielo, se llama Jesucristo, y Él nos salva de la ira venidera. Amén. Así es. Amén. De hecho, tomando el versículo que tú estás diciendo, recuerden que el mismo Pablo, en el capítulo 2 de 2 Corintios, habla sobre la restauración de este joven. Así es.
O sea, no lo dejó así, como, no, sino que ahora restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y Pablo habla de ese joven que se arrepintió, que vino a la total arrepentimiento y buscaba de Dios, y ya como que nadie lo quería. Entonces dice, no, ya vino, ya mostró digno arrepentimiento, restáurele con espíritu de mansedumbre. Así es. Y ese capítulo 2 de 2 Corintios está hablando precisamente de eso, una continuidad de lo que sucedió con ese hombre. Sí, del Corintios primero. Sí. Por eso nosotros no podemos así nada más que decir, ya no eres salvo, ya te perdiste, ya esto. No. Necesario en muchas ocasiones, pues tener que, de acuerdo a la situación, una disciplina, una sentada, esto, o hasta una expulsión de una congregación. Y vemos muchos ejemplos, pastor. Por ejemplo, el mismo Salomón, el mismo David, e inclusive Tantitito, voy a despedir el mensaje ya de la transmisión y nosotros continuamos. Vamos a orar para despedir el mensaje de la transmisión y continuamos. Padre bendito, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo que nos concedes en la transmisión de tu palabra. Rogamos que, Señor, podamos estar continuando dando los estudios para que otros sean edificados a través de lo que puedan ver en sus hogares estos mensajes de tu preciosa palabra. Bendice a tu iglesia, Jeruel, bendice a las familias, Señor, que aman tu nombre. Rogamos esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que han de llegar a los pies de Cristo en todo este tiempo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Cortamos.